Corte Constitucional, que había calificado el proyecto de reformas a la Constitución que ha sido planteado por el presidente de la República, relacionado con el levantamiento de la prohibición que se introdujo en la Constitución del año 2008 para el establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Ha recibido la calificación de la Corte Constitucional y lo que sigue es el tratamiento al interior de la Asamblea Nacional. Y cuando se trata de reformas o enmiendas a la Constitución, lo que corresponde es que la Asamblea Nacional conforme una comisión ocasional especializada en este caso de la comisión especializada Está mala la señal, ingeniero. Está bien la señal, ingeniero. Somos 7 sectores políticos que estamos representados en la Asamblea Nacional. Hay una Lástima. que es Ingeniero, de no tener una buena ubicación, una buena señal, vamos a tener que suspender la entrevista. La vamos a lamentar, pero vamos a tener que suspender la entrevista porque su señal es deficiente en la carretera que se traslada a la provincia de Santo Domingo. Del Movimiento Construye. Ahí está bien. Y estoy yo, que represento al Movimiento Suma y a los sectores independientes de la Asamblea Nacional. Y esta comisión se reunió el día domingo, puesto que tenía apenas un plazo de 4 días para nombrar a sus directivos. El día domingo, una reunión de los 7 miembros de esta comisión, se designó a la asambleísta Gisela Garzón como presidenta de esta comisión ocasional y en mi caso se me nombró el vicepresidente de esta comisión, que va a tratar este tema de la reforma de la Constitución relacionada con la instalación de bases extranjeras en el Ecuador. Ya. Ingeniero, solo así un asunto. Nosotros dábamos cuenta que ayer, este fin de semana en el Perú desembarcaron militares, policías en un número que superan los 600, justamente para combatir, atacar el tema de la delincuencia organizada internacional, que es de alta peligrosidad en casi todos los países de la América Latina, incluso en Europa. En Europa los españoles se quejan de que la inmigración desordenada, masiva, trajo algunos vicios que han afectado a la sociedad europea, particularmente la española, se está hablando ahora. Entonces, la pregunta es, ingeniero, ¿usted olfatea, sospecha, nota que el ambiente es adecuado para aprobar el regreso de las bases militares? Sí, sí, doctor. Yo sí aprecio que hay una posición favorable a esta reforma constitucional, porque partamos del hecho, ¿no? El Ecuador tenía una base de operaciones militares en la ciudad de Manta, la base de Manta, que en mi opinión no era una base militar donde el objetivo era diseñar un plan militar para atacar a otro país, qué sé yo, por razones políticas, ideológicas, e incluso armar una guerra al interior del país. De ninguna manera este fue el propósito de la base militar de Manta. Esa base, que más que base militar habría que llamarle un centro de operaciones, creo que las siglas eran el FOL, era un centro de operaciones de cooperación internacional, porque si usted tiene un crimen transnacional, un crimen internacional como es el narcotráfico y todos los crímenes conexos que vienen con el narcotráfico, porque obviamente el narcotráfico viene acompañado de mucha violencia, de una violencia cruel, sanguinaria,
que causa horror y terror en un país, eh, siendo un crimen o crímenes transnacionales. Pues lo sensato es que se enfrente también de manera internacional, es decir, con la cooperación de otros países, y hay países que tienen mucha tecnología que es bueno que esa tecnología pueda ser trasladada a nuestro país, a nuestros oficiales, a nuestras fuerzas del orden, asesoramiento, capacitación, recursos. Obviamente esta guerra demanda de ingentes recursos económicos, materiales, humanos, y si en esa materia, convencido de que tenemos que darle la lucha al crimen organizado y al narcotráfico internacional, pues trabajar de manera conjunta y recibiendo apoyo económico, militar, estratégico, tecnológico de otro país, pues eso es absolutamente pertinente. Eso estaba y existía en el Ecuador. Usted sabe, llegó el gobierno del expresidente Correa, y también conocemos, porque no es ningún secreto, que aquel gobierno, el candidato Rafael Correa en el 2006, recibió apoyo financiero de las FARC. Eso fue descubierto en las computadoras del señor Raúl Reyes después del bombardeo de Angostura. Eso fue públicamente confesado Expuesto, por claro. personas de las FARC que daban informes del uso de recursos, y luego fue ratificado por tanto el presidente de Colombia como el vicepresidente de Colombia, que señalaron que cuando se tuvo que bombardear en Angostura, pues no era posible informarle al presidente Correa, porque sabían ellos que él hubiera advertido a quienes estaban implantados en Angostura de manera irregular, y seguramente eso hubiera facilitado su fuga. Y claro, cuando se levantó esa tesis de que no podíamos permitir una base militar en la ciudad de Manta por razones de soberanía nacional, pues está claro que allí había una doble moral, ¿no? Porque mientras la presencia de militares americanos en Manta era calificado como un atentado a la soberanía nacional, pues al mismo tiempo se estaba facilitando la presencia de militares irregulares de Colombia en Angostura, es decir, dentro del territorio nacional, y eso sí, con el visto bueno, con la complacencia del gobierno, con la autorización del gobierno, porque allí estaba una base de unas fuerzas armadas irregulares, como son las FARC de Colombia, y estaban instaladas en territorio nacional. Y eso acaso no era también, bajo esa óptica, no debía ser también calificado como un atentado a la soberanía nacional. Mire usted, la doble moral con la que se argumentaban los temas. Si no me conviene para mí, le llamo atentado a la soberanía nacional. Pero si son mis amigos extranjeros, militares, los que están instalados en el Ecuador, ahí no hay atentado a la soberanía nacional. El doble rasero, de la doble moral para identificar o para calificar al mismo hecho. Y también sabemos que hubo complicidad, porque ante la arremetida de las fuerzas regulares de Colombia contra el narcotráfico, las FARC, seguramente apoyados por el Plan Colombia, pues ellos tenían que buscar una salida, un escape, que era hacia el Ecuador. El Ecuador en ese entonces era tierra virgen, o tierra en la que muy poquito se conocía de esta criminalidad internacional, de grandes volúmenes de narcotráfico circulando por territorio nacional. Y para ellos, obviamente, la base de Manta era un serio obstáculo, porque desde allí se controlaban movimientos, operaciones irregulares vinculadas al narcotráfico, y parte del acuerdo que seguramente tenía el expresidente Correa con quienes habían financiado su campaña era facilitar su trabajo, era mirar para otro lado y permitir que circulen dentro del territorio nacional. Allí fue creciendo el narcotráfico, el crimen organizado, con las consecuencias que hoy vive el país de enormes y penosos niveles de criminalidad. Entonces, vamos a tratar de ratificar esta información. Yo uno de los temas que voy a
por ejemplo, a recabar información. Sería importante saber cuánto el Ecuador incautaba de droga cuando estuvo la base de Manta, cuánto incautó el Ecuador luego, cuando se levantó la base de Manta, y cuánto se incautaba después, cuando salió Correa, y cuando se apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, porque en los últimos años sí ha habido convenios, sí ha habido colaboración en esta lucha contra el narcotráfico, y creo que los resultados son mucho más altos en cuanto a incautación de sustancias irregulares. Ingeniero. Entonces, esta es la historia de eso, y por eso nosotros, y al menos mi posición es clara, de apoyo. Sí, apoyo la reforma que ha planteado el presidente de la República, de una reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases extranjeras cuando las circunstancias lo ameriten. No es un cheque en blanco tampoco, por supuesto, no es una carta abierta a cualquier tipo de operación. Son centros de apoyo y cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra delitos internacionales. Eso es lo que tenemos que quedar bien claro. Y la Asamblea, Freddy, lo que usted me preguntaba, perdón, pues a lo que usted me consultaba, pero quisiera ver la... Ingeniero, sí hay suficiente apoyo para dar paso a esta reforma a la Constitución. Se han pronunciado claramente en este sentido, por ejemplo, obviamente ADN, que viene de ahí la propuesta, el movimiento Construye, sectores independientes, quienes somos de Suma, auspiciados por Suma, y también le he escuchado pronunciarse a favor de esta reforma al Partido Social Cristiano. Si todos estos pronunciamientos que han hecho algunos de sus dirigentes o voceros luego se cristaliza y se concreta en el Pleno de la Asamblea Nacional, yo percibo que sí habrán los votos suficientes para dar paso a esta reforma constitucional y a la consulta popular que tiene que venir después. La Asamblea hace parte del trabajo. La Asamblea puede aprobar, dar un informe favorable, y eso le permite al Gobierno Nacional pedir al Consejo Nacional Electoral la organización de una consulta popular, porque finalmente es el pueblo del Ecuador el que se va a pronunciar sobre esta propuesta, a favor o en contra. Hay una persona en la línea, ojalá pueda atenderla, ingeniero. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Verá, yo tengo aquí una información sobre lo que dice el señor asambleísta. No digo que esto sea una verdad, no, pero se podría investigar. Dice, el investigador del grupo antiterrorista de la Dijín, Ronald Hayden Coy Ortiz, posteriormente, dice, aceptó ante un juez colombiano especializado en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia de los computadores de Raúl Reyes. Dice más abajo en el texto, esto hace que cualquier información que se quiera tomar como prueba para un caso judicial no pueda tomarse como evidencia, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones al computador incautado. Y por lo tanto, en Colombia la Fiscalía no aceptó esos procesos judiciales ni el contenido de las computadoras que estuvieron y que se presentaron como evidencia de que Ecuador había recibido, que el expresidente había recibido dinero de los FARC. Esto lo dice Ronald Hayden Coy Ortiz, que es un investigador del grupo antiterrorista de la Dijín. Muchísimas gracias. No, usted, amigo. Solo con decirle, querido amigo, que las bases irregulares de las FARC estaban en territorio ecuatoriano, no necesita que lo diga Ronald Reagan ni nadie en el mundo. Con eso era suficiente. ¿Cómo estaban ahí? ¿Quién las protegía ahí? ¿Quién les garantizaba que estén ahí en nuestro territorio? A usted no debe llevarle a ninguna otra más conclusión, amigo. Cuando uno, por más que uno quiera defender, con eso es suficiente. Son hechos, no son palabras. Ingeniero, yo le iba a preguntar un asunto. ¿Hay un plazo perentorio para la aprobación de la resolución de la Corte Constitucional?
Sí, sí, por parte de la Asamblea Nacional, el reglamento está en la propia Constitución, comisiones especializadas, ocasionales, desarrolladas o conformadas para conocer y tramitar reformas o enmiendas a la Constitución. Tenemos un plazo de hasta 60 días, hasta 60 días para emitir el informe correspondiente, y dice el plazo debe ser no menor a 30 días y no mayor a 60 días. Lo que viene ahora, seguramente en esta semana tenemos convocados ya la comisión, vamos a abocar conocimiento formalmente de la postura de la Corte Constitucional, y de allí se abre un plazo de 15 días para que puedan llegar al seno de la comisión todas aquellas personas interesadas en aportar con la temática, bien sea a favor o quienes crean que están afectados sus derechos o que estarían contrarios van a, a la reforma socializar constitucional planteada. Seguramente la Constitución, la comisión esta ocasional va a escuchar y vamos a escuchar a muchas personas, algunas de una posición favorable a la reforma constitucional, y también otras personas, ciudadanos que seguramente estarán contrarios a esta reforma constitucional. Eso se tiene que hacer en un plazo de aproximadamente 15 días, y luego la comisión tiene que preparar el informe correspondiente que llega al Pleno de la Asamblea Nacional. Es allí donde finalmente se toma la decisión final, no es en la comisión. La comisión puede emitir, seguramente la comisión va a emitir 2 informes, como es usual, ¿no? Un informe que estará defendiendo una de las 2 posiciones, y el otro informe de minoría que defenderá la posición contraria. Esos 2 informes llegan al Pleno de la Asamblea Nacional, allí se abre el debate y la votación correspondiente, y es finalmente el Pleno de la Asamblea el que tiene que pronunciarse. La comisión tiene un plazo de 60 días para presentar los informes. Esperamos hacerlo en este plazo. La Asamblea Nacional tiene que aprobar esta propuesta, y regresa a la Corte Constitucional para que finalmente conozca lo que se ha pronunciado la Asamblea Nacional y dé el visto bueno que el presidente de la República convoque a una consulta popular sobre esta materia. Ingeniero, permítame, ya que está clara ahí la señal, de hecho está clarísimo lo que usted ha expuesto, cuál es la pertinencia, cuáles son las facultades y cuáles son las responsabilidades que tiene esta comisión eventual, ¿no?, sobre esta materia tan delicada, tan interesante, tan bonita. Obviamente, pues nosotros creeríamos que no habría un solo ser humano, o al menos ciudadano, en este país que se oponga. Pero en un mundo demencial, pues vamos a encontrar gente que va a decir no, que no nos vengan a apoyar, que siga el narcotráfico a sus anchas, ¿no? Además, es un tema casi de control internacional, ¿no? Es de control internacional. Pero aprovecho, ingeniero, para preguntarle, si es tan gentil usted, así rapidísimo, ¿no me da razón? ¿Ha visto por ahí el caso Topic? Se le fue la señal cuando le pregunté de Topic, ¿o es una coincidencia o en realidad se le fue la señal? ¿Aló? No sé si escuchó la pregunta. Doctor Aponte, mil disculpas, se interrumpió la última parte. Como le comenté, estoy en la carretera. Sí, estoy sí, lo sabemos. De los Táchiras, Sí, lo sabemos muy de la bien. Asamblea Nacional el día de hoy. No le escuché la última parte de su consulta. Claro, le preguntaba si tal vez lo ha visto por ahí. ¿Me puede comentar algo del caso Topic? El caso Topic, es decir, se refiere usted a la apelación que está presentada al Tribunal Contencioso Electoral, me parece. Exactamente. ¿No? Sí, pero yo abrevio en función de la mala señal que hay ahí en la carretera, pues trato de abreviar la pregunta para que responda qué hay de ese caso. Bueno, lo que conocemos es que, el Partido Sociedad Patriótica, que realmente es solamente el vehículo utilizado, porque a Sociedad Patriótica le arreglaron su problemita que
luchaba por los fondos, por el fondo partidario, y al parecer no fue gratis esa ayuda, aun cuando el Consejo Electoral había señalado con claridad que no le podía entregar los fondos. Sociedad Patriótica no había justificado el uso de los mismos, e incluso había un uso irregular en algún momento del fondo partidario. Pero alguien le arregló el problemita, entiendo que le asignaron ya los recursos, pero parecería que a cambio de ello, pues presentó esta impugnación a la candidatura de Jan Topic. Nosotros estamos seguros que realmente quien está atrás de la impugnación a la candidatura de Jan Topic es del gobierno nacional, es del gobierno del presidente Daniel Noboa, que parecería que siente algo de temor de enfrentar en las elecciones a Jan Topic y está intentando forzar su descalificación. Cuando el planteamiento de Sociedad Patriótica, repito, vehículo utilizado por el gobierno para impugnar la candidatura de Jan Topic, fue conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional, por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, rechazó Nacional Electoral, 5 votos contra 0, decidió desechar la impugnación. Sociedad Patriótica lo que ha hecho, impulsado por el gobierno, es presentar una apelación. Esa apelación pasa a conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral, donde hemos visto también desde hace algunas semanas, meses, cómo este Tribunal de lo Contencioso Electoral al parecer ha sido cooptado, está fuertemente influenciado por el gobierno nacional, por sus intereses políticos, y aun cuando la contundencia de los argumentos que defienden a Jan Topic son claras y serias y fuertes, pues estamos a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente emita un pronunciamiento. Ojalá se ajuste a derecho, no haya ningún inconveniente y pueda Jan Topic participar en las elecciones. Es increíble que solamente 3, porque 3 de los 5, son 5 jueces al final, 3 ecuatorianos, 3 jueces podrían impedir eventualmente o pronunciarse a nombre de 13 millones de ecuatorianos que tienen todo el derecho del mundo a votar en las elecciones, a escoger libremente a las personas o a la persona que crean que debe presidir el gobierno nacional, y 3 personas en la actividad están el gobierno nacional quieran atentar a la democracia, impedir el libre juego de la democracia, que es la libre participación de actores como candidatos, para que sea quién es la persona escogida para gobernar el país. Ya, ingeniero, lástima, en realidad no es tan nítida su señal, más bien otro día completamos esta conversación, porque habría que adicionar algo también. Este país a veces así también del tercer mundo, ¿no? Cuando una persona se somete a las esferas de la justicia, a los estamentos públicos, hay manipulación política y hay todo. Cuando no se somete, claro, pues entre ellos se perdonan, se condonan, entre ellos se indultan, entre ellos se olvidan de las penas, de los problemas, de las irregularidades. Entonces a veces tampoco el pueblo se queda un poco sorprendido, ya no sabe qué hacer, la verdad, ya no sabe qué apoyar. Si hay justicia, se dice que hay un maniqueísmo político y que hay intereses y que por eso. Si no hay, el pueblo se queja de que efectivamente solo para los privilegiados nomás está la justicia y así. Es un drama, ingeniero, y ustedes como legisladores algún rato tenemos que resolverlo. ¿Cómo se resolverá eso? Solo con personas con altos niveles de probidad
Yo creo que por ahí viene el asunto, cuando estén lejos de los intereses personales, ¿no? Por eso es que el presidente ahora va a proponer también en una consulta eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar al Consejo Nacional Electoral como función del Estado, como función del Estado, porque tienen mucho poder estas instituciones y a la final nunca se resolvió nada porque esa manipulación siguió igual. Pues algún otro dato nos conversamos acá, ingeniero, si es que avanzó a escucharme. Sí, le escuché bien, doctora Aponte, sí. Pues con gusto, ¿no? Son los temas pendientes de resolver en el país. La vinculación política con las instancias judiciales, con las instancias de derecho. Eso es lo que no debería ocurrir, por lo que hemos trabajado todos estos años en diferentes votaciones. Y esa es una tarea pendiente que tiene el Ecuador, ¿no? Ojalá algún día alcancemos una plena independencia de todos los órganos de justicia para que no estén afectados, no estén influenciados o cooptados, peor aún, ¿no es cierto?, por grupos políticos que siempre tienen interés en cooptar la justicia, las cortes, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Tribunal Electoral, Consejo Electoral. Siempre hay sectores políticos que están buscando la manera de tener influencia en los órganos de justicia. Y esta es una tarea pendiente que el Ecuador tiene. Ojalá logremos en algún momento que todos saquemos las manos absolutamente de los órganos jurisdiccionales. Coincido plenamente con usted. Tarea pendiente para todos. Está bien. Así que le agradezco mucho por esta invitación. Solamente mencionar que cualquier persona puede decir cualquier cosa. Eso no lo convierte a ese pronunciamiento en un tema oficial, ¿no? Quienes quieran defenderse van a usar a cualquier ser humano que quiera declarar que no se respetó la cadena de custodia, decía él, con los computadores incautados al señor Raúl Reyes. Bueno, eso no es ninguna información oficial, no es ningún dictamen oficial de alguna instancia formal y oficial, ¿no? Eso no existe. La cadena de custodia, de lo que conocemos, se mantuvo plenamente respetada y por eso incluso hay juicios abiertos, ¿no? En Colombia hay juicios abiertos relacionados con lo que se pudo descubrir en aquellos computadores. Claro, en ese tema la justicia ecuatoriana no quiso actuar, sabemos que estaba cooptada por el poder político de ese entonces, pero más allá de eso hay hechos reales como eran las presencias en Ecuador de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, en territorio ecuatoriano, bajo la complicidad, bajo la anuencia de quienes gobernaban en ese momento el país. Muchas gracias, doctora Ponte, por esta oportunidad para conversar con el pueblo de Loja en esta mañana. Siempre a las obras.